El factor número 1 de agrandamiento de la próstata en los hombres no lo podemos controlar y es el envejecimiento natural que se produce por desequilibrios hormonales que van apareciendo conforme avanza la edad, y también tenemos factores genéticos porque hay familias que están más predispuestas. Pero también hay unos factores que podemos controlar para minimizar este riesgo. ¿Y cuáles son estos factores que pueden agrandar la próstata y que podemos controlar? Pues el número 1 es el estilo de vida. Y dentro del estilo de vida tenemos la alimentación. ¿Y qué alimentos están relacionados con el agrandamiento de la próstata? Aquellos que tienen efectos proinflamatorios, que también puede estar relacionado con la cantidad que se consuma. Por ejemplo, las carnes procesadas, como por ejemplo las salchichas, embutidos, tocino, jamón, carnes curadas, porque este tipo de alimentos suele tener aditivos como nitratos y grasas saturadas que aumentan la inflamación. Las carnes rojas en exceso, sobre todo si son altas en grasa y se consumen más de 3 veces por semana. Por ejemplo, la carne de res, la carne de cordero o la carne de cerdo. Las grasas tipo trans que están presentes en alimentos ultraprocesados como la margarina, las galletas, los pasteles, las tartas, los snacks o las patatas fritas de bolsa y en palomitas de maíz para microondas. Los alimentos fritos que se fríen en aceites de baja calidad o son reutilizados como las papas fritas, aros de cebolla, pollo frito y cualquier otro alimento que se cocine en aceites a altas temperaturas. Azúcares refinados, como por ejemplo el azúcar de mesa, el jarabe de maíz alto en fructosa y otros azúcares añadidos en productos como por ejemplo las bebidas azucaradas, los dulces, la bollería industrial o los postres que se venden en general. Las bebidas azucaradas, que esto tiene relación con lo que hemos comentado antes de azúcares refinados y azúcares añadidos, como por ejemplo los que hay en refrescos, en jugos o zumos industriales, en bebidas energéticas y en otros productos a los que añaden grandes cantidades de azúcar o de edulcorantes artificiales. Las harinas refinadas, es decir, el pan blanco, la pasta blanca, las galletas y todos los productos hechos con harina de trigo refinado, porque tienen el problema de que aumenta el índice glucémico muy rápido, es decir, los picos de azúcar en la sangre son rápidos y esto hace que tenga que aumentar la insulina para controlarlos y esto al final acaba provocando una inflamación. Los lácteos enteros, me refiero a los lácteos con alto contenido en grasas saturadas, como la leche entera, los quesos curados, la nata y la mantequilla. La comida rápida y ultraprocesada, que ya la hemos comentado en parte anteriormente y que contiene una combinación de grasas tipo trans, azúcares refinados añadidos, grasas saturadas y también les añaden sodio y otros aditivos que hacen que promuevan la inflamación. Tenemos alimentos como hamburguesas, pizzas, alimentos congelados y comidas preparadas y precocinadas en general. Las bebidas alcohólicas pueden causar problemas en muchos niveles, pero con el paso del tiempo también puede haber un desequilibrio hormonal con aumento de los niveles de estrógenos que contribuyen a que aumente el tamaño de la próstata en hombres. El tabaquismo también afecta a la próstata, aparte de la circulación sanguínea, y en conjunto aumentan los síntomas urinarios relacionados con este agrandamiento de próstata. Dentro del estilo de vida, aparte de la alimentación y de los hábitos tóxicos que he comentado del tabaco y del alcohol, tenemos la actividad física. En este caso, el sedentarismo, es decir, la falta de actividad física, contribuye a la inflamación en el organismo, a que aumente el peso y esto empeora los síntomas de agrandamiento prostático. Además, cuando hay falta de actividad física, también empeora la circulación sanguínea, afecta también a la circulación sanguínea de la próstata y esto empeorará también los síntomas. La siguiente pregunta es ¿qué podemos hacer de forma natural para evitar o prevenir este agrandamiento de la próstata o para enlentecer su aparición o para disminuir los síntomas si ya ha aparecido? En primer lugar, lo que debemos hacer es cuidar la alimentación, como he comentado, que sea una alimentación saludable y evitar en la medida de lo posible todos estos alimentos ultraprocesados que hemos comentado. En segundo lugar, eliminar hábitos tóxicos como por ejemplo el consumo de alcohol y también de tabaco. Y en tercer lugar, el aumentar nuestra actividad física porque una pequeña actividad física de 30 minutos diarios ya se ha visto que tiene efectos beneficiosos para la próstata en los estudios que han hecho. Todo esto combinado también ayudará a que controlemos nuestro peso, que es también importante. ¿Qué alimentos podemos consumir para prevenir o mejorar el agrandamiento de la próstata? Esto es importante porque pequeños cambios en la alimentación pueden marcar una gran diferencia ya no solo en la salud prostática, sino en la salud en general. El primer grupo de alimentos son aquellos que son ricos en licopeno y también en antioxidantes. Ricos en licopeno tenemos, por ejemplo, el tomate,
la sandía, las zanahorias, los pimientos rojos, la papaya o la toronja. Y esto es importante porque el licopeno es un antioxidante muy potente que ha demostrado su utilidad en disminuir la inflamación de la próstata, pero también incluso en disminuir el cáncer de próstata o el riesgo de cáncer de próstata. Por eso es interesante introducir estos alimentos en la alimentación. Es simplemente introducir el tomate o alguno de los que he comentado. Y además se recomienda, si es posible, combinarlos con alguna grasa saludable porque aumenta o se facilita la absorción de este licopeno, como por ejemplo puede ser el aceite de oliva o el aguacate. Frutas como los arándanos, las frambuesas, las moras, la granada, las uvas rojas son muy interesantes porque al incluirlas tienen potentes antioxidantes que ayudan a combatir el daño oxidativo, la inflamación del cuerpo en general, pero también para proteger la salud prostática. Es interesante introducir un puñado de estas frutas cada día para proteger la salud prostática. Los alimentos ricos en omega 3 también son importantes. Tenemos dos grupos. Por una parte, los pescados grasos, pescados azules, como por ejemplo las sardinas o el salmón, que estos tienen estos omega 3 que tienen propiedades antiinflamatorias que ayudan a la salud prostática, pero además también nos ayudan a nivel cardiovascular, es decir, el corazón, vasos sanguíneos y también en el cerebro, es decir, nuestras capacidades cognitivas. O sea que es interesante introducir este tipo de alimento. También tenemos, por otra parte, semillas de chía o semillas de lino, que son ricas también en omega 3 o en algunos tipos de estos omega 3 y que son beneficiosas ya no solo a nivel de la salud prostática o incluso cardiovascular, sino también porque llevan fibra, que esto ayuda a nivel digestivo y además también ayuda a mantener los niveles de azúcar y de insulina en la sangre más estables y esto es beneficioso para la salud en general, además de para la próstata. Además son fáciles de introducir en ensaladas o introducirlos en batidos. En otros vídeos he hablado sobre ellos. Los vegetales crucíferos también tienen compuestos protectores para la salud prostática, como por ejemplo el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas, col rizada y también los rábanos. Estos vegetales crucíferos tienen una sustancia que se llama sulforafano y que evita el crecimiento celular descontrolado y esto beneficia también la salud prostática. Es decir, que es interesante introducir estos vegetales crucíferos en la alimentación varias veces por semana. Alimentos ricos en zinc. El zinc es un mineral que tiene propiedades antiinflamatorias y además interviene en la regulación de hormonas que influyen en el crecimiento de la próstata. Por eso es interesante consumir estos alimentos que destacan las semillas de calabaza, pero también hay otros alimentos como por ejemplo las espinacas, garbanzos, el cacao en polvo o las ostras. Un puñado de semillas de calabaza al día, que son unos 30 gramos, es interesante para la salud prostática. De hecho, yo las consumo. Alimentos que contienen sitosterol. El sitosterol es una sustancia que inhibe enzimas que intervienen en el agrandamiento de la próstata y que además tiene efectos antiinflamatorios. Esto hace que el flujo de la orina sea mejor y que disminuya los síntomas urinarios relacionados con el agrandamiento de la próstata o la hiperplasia benigna de próstata. ¿En dónde podemos encontrar esto? Pues en alimentos como las nueces, las almendras, los anacardos, también las semillas de girasol y en el aguacate. También es verdad que hay suplementos de beta-sitosterol que en algunos casos pueden ser útiles. ¿Qué plantas medicinales benefician la salud de la próstata? Pues tenemos tres principalmente. Por una parte, la Serenoa repens o sopalmeto, que se ha utilizado tradicionalmente para la hiperplasia benigna de próstata en forma de suplementos porque mejora el flujo urinario y disminuye los síntomas nocturnos que pueden ser muy molestos. En segundo lugar tenemos el té verde, que se ha utilizado en forma de infusiones por propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y por los polifenoles que contiene y se toman de 2 a 3 infusiones al día que se consumen entre las comidas para evitar una disminución o interferencia con la absorción de nutrientes. También hay en forma de suplementos. Después tenemos la ortiga, que la ortiga también se ha utilizado en forma de infusiones por mejorar también los síntomas urinarios y tener propiedades diuréticas. Y se ha utilizado en forma de infusiones, pero también hay suplementos para el tratamiento de la próstata. ¿Qué estilo de alimentación se recomienda? La dieta mediterránea o variaciones porque es adaptable a diferentes localizaciones geográficas. Lo interesante es que es rica en antioxidantes antiinflamatorios, también en fibra y también en grasas saludables. Todo esto hace que sea beneficiosa para la salud y también que consiga mantener los niveles de glucosa, de azúcar en la sangre y de insulina de forma estable, y esto es beneficioso para la salud en general, pero también para la salud de la próstata. Esto se debe a que es rica en
vegetales, en hortalizas verdes, en frutas, en cereales integrales con grano entero, aceite de oliva, semillas, frutos secos, también en proteínas vegetales como las legumbres, y todo esto combinado hace que sea la más recomendable. Te dejo aquí otro vídeo en el que hablo de la próstata agrandada, la hiperplasia benigna de próstata, hablo de las causas, de los síntomas, también de los remedios naturales, de los tratamientos farmacológicos y también de la cirugía. Nos vemos en el próximo vídeo.